importante y me parece que estos encuentros sirven es por eso, por lo que las personas pregunten. En ocasiones uno piensa que los que estamos aquí somos los que sabemos. Yo les doy una pésima noticia, es al revés. Los que saben son los que trabajan, no las personas, los que están con los conflictos, los que los viven. A veces los académicos asumimos posturas, se nos olvida que los que están allá son los que saben. Pero me parece sumamente importante esto por lo siguiente, porque me parece a mí, una de las tareas más importantes de la mediación restaurativa está en los jóvenes. Voy a señalar esto: la mayoría de legislaciones del mundo, no estoy hablando de Sudamérica, en Europa, del mundo, han tenido durante los últimos 20 años una tendencia a decrementar la edad penal del joven. Es decir, cada día las legislaciones del mundo conciben que desde más temprana edad el joven debe ir a prisión. No hace muchos años eran 18 años la edad penal. Hoy en día tenemos a sociedades como la inglesa o otras sociedades pidiendo que sean jóvenes de 12 años en adelante que puedan ir a prisión. Y paradójicamente, en contrario senso, en sentido contrario, existe una reglamentación de Naciones Unidas que plantea el respeto a los derechos de los niños, considerándolos objetos de derecho. Y esta es una contraposición que se ve en los famosos códigos de infancia y de adolescencia o en los códigos de responsabilidad penal para los jóvenes, porque son sistemas que están entrampados entre la necesidad de aplicar una sanción penal y la posibilidad de aplicar una mediación restaurativa para un procedimiento en un delito de un joven. ¿Qué es lo que se ha hecho para poder ayudar en su pregunta? Que en algunos países, en este caso en Estados Unidos y Canadá y Colombia también, se hace una especie de estudio de quién es el joven delincuente, qué es lo que ha cometido, en qué ha fallado, y se plantea una alternativa procesal dirigida, a aplicar medidas restaurativas dependiendo quién es la familia, cuál fue la ofensa, en qué sector comunitario se encuentra, qué posibilidad de rehabilitación social existe, y en el segundo caso es su antecedente judicial, la gravedad del delito, lo que ha producido, entre comillas, una palabra perversa que se llama peligrosidad, y es si el sujeto es susceptible de ser resocializado o ingresado en un proceso restaurativo. Y pienso que estamos en hora de crear un sistema de justicia más restaurativo que sancionatorio, porque si no se le da la opción al joven en el sistema penal para que pueda interrumpir su cadena delincuencial a través de procesos restaurativos y de comprensión, en donde ayude la familia de ambos, víctima, el ofensor y la comunidad, me parece que estamos haciendo lo que ya se ha dicho, y es una carrera hacia el crimen y convertir al crimen en una profesión. Entonces, yo pienso que hay un gran problema entre la cada día más tendencia a castigar la conducta del joven y la consideración de sus derechos. Ahí hay un problema. Pido disculpas, pero sé que hay muchas preguntas, ya 2 personas habían levantado las manos antes, pero tenemos que pararnos aquí. Chiedo scusa, ma dobbiamo fermare qua il dibattito, anche se so che le domande sono molte e gli interessi sono veramente tanti, è un tema estremamente stimolante, però alle 2:30 dobbiamo riprendere con i lavori. Vuol dire che variante violenza e bloccare i relatori, quelli che sono interessati, i quali vengono in dare disponibilità al programma. Credo che possiamo fare un grosso applauso di ringraziamento. Le sale delle buone pratiche alle 14:30 sono le stesse di questa mattina, quindi sale del munizioniere giù in basso oppure sala del camino scalinata a destra. Las salas para los eventos exitosos son las mismas que las de esta mañana. Abajo munizioniere y aquí la sala camino. Se sube la escalera, después del primer tramo me parece que está a la izquierda, ¿sí?